Soy el doctor Raúl Villar Moya, de La Serena, Chile, internista diabetólogo. Voy a hablar sobre hipertrigliceridemia aislada y dislipidemia heterogénica, la próxima frontera. Es interesante ver las lipoproteínas y su composición. Tienen un exterior hidrofóbico, donde están los fosfolípidos, las apolipoproteínas E, B100 y C, y el colesterol libre. Y tienen un interior hidrofílico, donde están los triglicéridos y los ésteres de colesterol. La lipoproteína y su composición también es interesante verlas. Ustedes ven cómo se va incrementando el tamaño, desde la pre-beta 1 HDL al más grande, que es el kilomicrón. Y lo interesante es que las moléculas que están acá, como el LDL, IDL y fundamentalmente los remanentes del VLDL, son directamente aterogénicos, formando la placa. Las características físicas y químicas de las lipoproteínas plasmáticas humanas son interesantes de ver, y en relación al tema mío, las que tienen mayor cantidad de triglicéridos son los kilomicrones. Ustedes ven cómo van cayendo la cantidad de triglicéridos, y las apolipoproteínas principales son la ApoB48 en los kilomicrones, la ApoB100 en los VLDL, IDL y LDL, la ApoA1 en la HDL y la ApoA minúscula en la LPA. También hay otros tipos de apolipoproteínas, como la ApoC, 2, 3, E, etc. Los triglicéridos son una familia de 100 macromoléculas diferentes, utilizadas por el cuerpo para transportar energía en forma de ácidos grasos. Y cada triglicérido tiene 3 ácidos grasos libres esterificados en glicerol. El metabolismo de los triglicéridos es interesante. Tenemos un sector postprandial, un sector en ayuna, va a haber una grasa de la dieta, va a actuar la lipasa pancreática, se van a liberar ácidos grasos libres y van a aparecer los kilomicrones, que tienen fundamentalmente, como les dije, triglicéridos, y tienen la ApoB48. La lipoproteína lipasa actúa nuevamente, liberando ácidos grasos libres, que van al tejido adiposo muscular, y los remanentes de kilomicrones, que siguen con la ApoB48, siguen teniendo un alto contenido de triglicéridos, pero menos que el anterior, ingresa al hígado. A nivel del ayuno se libera el VLDL, que tiene la ApoB100, que tiene componente de triglicéridos también importante. Nuevamente actúa la lipoproteína lipasa, liberando ácidos grasos libres. Hay menos contenido de triglicéridos, ácidos grasos libres nuevamente por la lipoproteína lipasa, y se forma el LDL, que sigue teniendo la ApoB100 y que tiene mayor contenido de colesterol. Ambos, IDL y LDL, ingresan a los receptores del LDL, al hígado, y nuevamente se hace el ciclo. El aumento de triglicéridos en el plasma significa aumento de lipoproteína rica en triglicéridos, que la vamos a resumir con esta sigla que está acá. La lipoproteína lipasa endotelial va a tener una interacción con el metabolismo de origen intestinal hepático, como les mostré, y va a estar regulada la lipoproteína lipasa por activadores como el ApoE, C2 y el ABV, y inhibidores como el C3, el ANGPTL3 y 4, que son inhibidores. El aclaramiento saturable de los triglicéridos ya es desde los 500 miligramos por decilitro. Entonces vamos a evaluar esto y verlo un poquito más específico. Va a haber una regulación directa a través de la lipolisis. Entonces, la ApoC3, acá en rojo, la ApoC2 en verde, la ApoV en amarillo y la ApoC1 en azul. Esta ApoC3 va a estimular la producción hepática de lipoproteína triglicéridos. La ApoC2, que hemos dicho que era esta verde, es un cofactor esencial, activa la lipoproteína lipasa, y esta es anclada al heparan sulfato proteoglucan en la HSPG, y a la proteína 1 de la unión del anclaje del HDL, glicosil, fosfatidilinositol, que es la GPIHBP1. Estos receptores son cruciales para mantener la actividad de la lipoproteína lipasa. Esta GPI, se une a la lipoproteína lipasa en el espacio intersticial
y lo transporta a través de las células endoteliales a la superficie luminar, y también se une la lipoproteína lipasa al endotelio capilar. La ApoB se une al HSPG y activa la lipoproteína lipasa, como se ve acá. Ustedes se fijan cómo está unida. La ApoC3, la roja esta, inhibe a la lipoproteína lipasa, mediado por lipólisis, desplazando la activación de la lipoproteína lipasa ApoC2 de la superficie, que ustedes ven cómo lo elimina, y bloqueando la interacción de ApoC2 con lipoproteína lipasa, que es un obstáculo estérico. La ApoC1, que está acá, la azul, ¿no es cierto?, inhibe la actividad de la lipoproteína lipasa para prevenir la unión de la lipoproteína lipasa a las lipoproteínas ricas en triglicéridos, y haciendo que ésta sea más susceptible a la inhibición de la proteína similar a la angiopoyetina, la ANGPTL de tipo 4. La ApoE de tipo 2 también puede interferir en la lipoproteína lipasa. La ApoC3 también inhibe el receptor mediado del clearance hepático de lipoproteínas ricas en triglicéridos, como lo ven ustedes acá. Y la ANGPTL 3, 4 y 8, que sería en el número 9, son una familia de proteínas secretadoras de inhibición de la lipoproteína lipasa. Y ahí ustedes pueden ver los targets futuros de manejo de las hipertrigliceridemias. Va a haber entonces transferencia de triglicéridos de las VLDL a las LDL y HDL en intercambio por colesterol, como ustedes pueden ver acá, a través de la proteína transportadora de este colesterol. O sea, se transfieren triglicéridos y colesterol. Entonces, el hepatocito produce y secreta las VLL ricas en triglicéridos, como ya les comenté. En el marco de la resistencia a la insulina, con reducción de la actividad de la lipoproteína lipasa, la CETP es activada y cataliza un intercambio estequiométrico 1 a 1 de colesterol de partículas de LDL y HDL por triglicéridos de VLL de varios tamaños. Las LDL y HDL son enriquecidas con triglicéridos y son mejor sustrato para la lipólisis por la lipasa hepática. El resultado, lipólisis lipasa hepática, incrementa el número final de las LDL densas y pequeñas y HDL catabolizado, o sea, HDL no funcional. Esta densa y pequeña se van a ir a la arteria y al receptor del LDL. Este HDL disfuncionante, que va a ser también mediado por la lipasa endotelial y hepática, va a ser catabolizado y la ApoA1 se entrega unida a la megalina y a la cubulina del ultrafiltrado renal y es eliminado por la vía urinaria. Entonces, las lipoproteínas ricas en triglicéridos, todas ellas son proheterogénicas. Los remanentes de los micrón VLL son ricos en colesterol hasta 20 veces más que el LDL, penetran fácilmente el espacio subendotelial y son fagocitados sin necesidad de oxidación. Entonces hay un riesgo residual de origen lipídico, acá tenemos colesterol no HDL, y en este sector las lipoproteínas ricas en triglicéridos, que son aterogénicas, y de colesterol remanente. Las concentraciones plasmáticas de triglicéridos se corresponden con las concentraciones de proteína rica en triglicéridos, la placa ateromatosa, no depósito de triglicéridos, sí de colesterol, y el colesterol contenido en las lipoproteínas ricas en triglicéridos es aterogénico, ¿ya? Colesterol remanente. Acá ustedes ven cómo se ve el colesterol de lipoproteínas en función del aumento de los niveles de triglicéridos en la población. Acá se va incrementando el nivel de triglicéridos. Población general, esto es el estudio de Copenhague. El 9% de los hombres y el 6% de las mujeres tomaban estatina. A medida que se incrementan los triglicéridos, se incrementan las lipoproteínas remanentes, mientras que la LDL no presentan modificaciones y las HDL incluso tienden a disminuir. En estas condiciones, el colesterol remanente presenta el colesterol total transportado en restos de IDL, VLDL y kilomicrones. Ahora, el no HDL colesterol es altamente predictor de enfermedad coronaria, tan parecido al LDL. Ustedes ven en el estudio Framingham cómo el LDL va incrementándose
y cómo el no HDL se va incrementando y se va incrementando el riesgo relativo de enfermedad coronaria. ¿Cómo podemos clasificar las hipertrigliceridemias? Según la American Heart Association y la American College of Cardiology, en normal menor a 150, alto borderline entre 150 y 199, alto entre 200 y 499 y muy alto mayor o igual a 500. La Sociedad de Endocrinología, normal menos de 150, levemente elevado 150 a 199, moderado 200 a 999, severo de 1000 a 1999 y muy severo mayor o igual a 2000. Y la Sociedad Europea de Aterosclerosis y la Sociedad Europea de Cardiología, normal menos de 150, hipertrigliceridemia 150 a 880 y hipertrigliceridemia severa mayor de 880. Van a haber causas primarias, por ejemplo, la quilomicronemia monogénica, o algunos déficits de algunas proteínas de las que hemos conversado, por ejemplo, la POC2, o la deficiencia factor 1 de modulación de la lipasa, o del GPI-HBP1 en cuanto a deficiencia, o quilomicronemia poligénica, y moderadas, poligénicas multifactoriales, o la beta-lipoproteinemia, por ejemplo, o alguna enfermedad homocigota de la ApoE2, o las hiperlipoproteinemias combinadas. Más frecuentes son las causas secundarias, por ejemplo, secundarias de enfermedades como la artritis reumatoide, o el síndrome de Cushing, o el hipotiroidismo no controlado, o problemas de estilo de vida y dieta, por ejemplo, la vida muy sedentaria, o el consumo excesivo de alcohol, o algunos medicamentos como el propofol, que viene de la anestesia, o los beta blockers, o los tiacídicos o diuréticos de asa, o los glucocorticosteroides, o estrógenos orales, o el isotretinoína a nivel dermatológico. Y también vamos a tener desórdenes metabólicos, como el síndrome metabólico y la resistencia a la insulina, por decir algunos. Una pregunta interesante es, ¿debemos tomar los lípidos de manera, sobre todo los triglicéridos, en ayuna o no en ayuna? Y las últimas guías, tanto la americana como la europea, dicen que no es necesario tomarlos en ayuna. De hecho, 2/3 de los laboratorios europeos no usan determinaciones en ayuna. Este es el consenso del 2016, que ya saca el uso de ayuna de la toma de los lípidos, porque para que haya una medición en ayuna en el mundo real, no se cumple esto. O sea, es real pensar que vamos a tener esta poquita comida en el desayuno, en el no ayuno, perdón, y que vamos a descansar 8 o 10 horas sin comer nada, cuando en realidad la mayoría de la gente come todo el día. Entonces, no hay un ayuno verdadero. De hecho, en la misma Copenhagen población, ustedes ven que ayunas y vemos los remanentes de colesterol y triglicéridos. El incremento fundamental es a la segunda hora hasta la hora quinta, y ya a las 8 horas está prácticamente igual que el inicio. Los triglicéridos postprandial y remanentes después de las 24 horas son fundamentalmente más altos en pacientes con síndrome metabólico y diabetes tipo 2, pero ustedes ven el comportamiento que es muy similar en personas sanas, pero obviamente más bajo. ¿Cómo se distribuyen los triglicéridos en la población? Los triglicéridos de 175 a 885 sería mediano o moderadamente elevado, 27%. Estos son triglicéridos no en ayuna. Y severamente elevado, más de 885, 0.1% solamente. Esto también basado en la población general Copenhagen. Un dato a nivel latinoamericano, la Encuesta Nacional de Salud de Chile, 2016-2017, lípido riesgo cardiovascular, el 35.8% de las personas tenían sobre 150, casi 42% hombres y casi 31% mujeres, con LDL mayor a 160, ¿ven? Un 5.2%, y un riesgo cardiovascular alto, despreciable, un 25.5%. La proporción estimada de adultos en Estados Unidos con hipertrigliceridemia según nivel de colesterol, lo interesante es que usando o no usando estatina, independiente del nivel de LDL, los triglicéridos son elevadísimos. Ustedes ven cómo se van incrementando, incluso en la medida que va aumentando el LDL mayor o igual a 160. Una pregunta interesante abierta: si los triglicéridos pueden ser causa o un marcador subrogado.
Y para esto tenemos este estudio en Real World para ver la hipertrigliceridemia y la potencialidad de elegir alguna terapia emergente. Lo interesante es que si tenemos pacientes con enfermedad aterosclerótica establecida y con LDL en norma, el 25% de los pacientes tienen triglicéridos elevados. Y de hecho, en estos mismos pacientes, a la medida que se incrementa el triglicérido, ven cómo se va incrementando, se incrementa en un 52% los MACE. En este mismo Real World, basado en el censo de la población de Ontario del 2006, si los vemos estandarizados por edad y sexo, y los outcomes que vemos son primera ocurrencia de muerte cardiovascular, infarto del miocardio, angina inestable, revascularización arterial o stroke isquémico, en la medida que se incrementan los triglicéridos, se incrementan todo. Y si nosotros vemos los hazard ratio ajustados con un 95% de intervalo de confianza para MACE, que son los típicos, en la medida que se incrementan en población específica, hombre o mujer, diabetes sí o no, o LDL mayor o igual a 1.9 milimoles por litro, ustedes ven que se va incrementando. Los triglicéridos y el HDL también sabemos que contribuyen al riesgo cardiovascular de enfermedad coronaria, a medida que va cayendo el HDL y se va incrementando los triglicéridos. También los triglicéridos están independientemente asociados con enfermedad coronaria prematura familiar en la medida que se van incrementando. También los triglicéridos sobre 150 incrementan el riesgo de enfermedad coronaria independientemente de los niveles de LDL, como se ve en el estudio PROOVIT-TIMI 22. Es muy interesante. Y también el incremento de los triglicéridos es un alto predictor de LDL densa y pequeña. A mayor triglicérido, mayor LDL densa y pequeña. Un síndrome muy interesante, la quilomicronemia familiar, que como le mostré, incrementa el triglicérido de manera importante y se asocia a pancreatitis aguda. Ahora, lo interesante es que los síndromes de quilomicronemia multifactoriales o mezclados se relacionan fundamentalmente a pancreatitis aguda. Los moderadamente elevados triglicéridos se relacionan fundamentalmente con enfermedad cardiovascular aterosclerótica. La quilomicronemia poligénica y monogénica lidera con un mayor riesgo de pancreatitis, es muy baja, 0.1%, y puede ser monogénica con mutaciones de gran efecto o pérdida de función en genes que regulan el metabolismo de los triglicéridos, y estos son los genes involucrados acá. La poligénica, hay interacción de factores secundarios con mutaciones de gran efecto y variantes de pequeño efecto, que llevan a un puntaje genético alto, hipertrigliceridemia moderada, y como les decía, más riesgo de enfermedad cardiovascular, con gente involucrado acá, 28%. Ahora, si nosotros nos vamos a la quilomicronemia como tal, el 10% es monogénica, el 90% es poligénica. Lo interesante es que además de la poligénica se agregan las causas secundarias como diabetes, alcohol, hipotiroidismo, droga, etc. En relación a dislipidemia heterogénica, me parece muy interesante el consenso 2019 del grupo de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. Se define esta pérdida entre el balance de colesterol no HDL y HDL como dislipidemia heterogénica, triglicéridos mayores a 150, HDL menor a 40 en hombres y menor a 45 en mujeres, LDL mayor a 100, no HDL mayor a 130, relación colesterol HDL mayor a 5 en hombres y mayor a 4.5 en mujeres, LDL densa y pequeña, relación triglicérido colesterol HDL mayor a 2. Esta epidemiología es muy interesante, la población general del estudio ICARA muestra prácticamente un 6%, pero la prevalencia ha ido incrementándose en los últimos estudios, incluso algunas tan altas como 30, incluso 40%. ¿Cuáles son los objetivos lipídicos de la dislipidemia heterogénica? Vamos a tener un objetivo primario y objetivo secundario. Aclaro que el secundario es tras conseguir el objetivo primario, que serían triglicéridos menor a 150 y colesterol HDL mayor a 40 en hombres y mayor a 45 en mujeres. En el primario, si tengo un riesgo cardiovascular moderado, no HDL menor a 130, ApoB menor a 100. Alto riesgo cardiovascular, menor a 100, menor a 80. Y muy alto riesgo cardiovascular, menor a 85, menor a 65. Entonces, se perdió este balance donde vamos a tener más lipoproteína heterogénica y menos antiaterogénica.
¿Cuál es la génesis importante? La malnutrición, sedentarismo, condiciones sociales, culturales, económicas y herencia que afectan mucho en nuestro continente. Rodeados por la diabetes mellitus y el síndrome metabólico, y en el centro, inflamación, obesidad, resistencia a la insulina, epigenética, metabolómica, proteína. Esta L-densi pequeña incrementada va a bajar la afinidad de los receptores de eliminación y va a incrementar tiempo de residencia plasmática, penetración endotelial, afinidad por pleotriglicano y susceptibilidad a la oxidación. La lipoproteína rica en triglicéridos incrementada penetra por transitosis el espacio subendotelial, aumenta el transporte de colesterol a subendotelio, fagocita sin oxidación por los macrófagos, ácidos grasos saturados inhiben la óxido nítrico sintasa e inducen difusión endotelial y apoptosis. Los ácidos grasos saturados activan el FNK beta e inducen citoquinesis heterogénica. La ApoC3 inhibe el catabolismo de la lipoproteína rica en triglicéridos y favorece la apoptosis. Por otro lado, la baja de los niveles de difusión del HDL, como ya le he comentado, va a bajar todo esto. Transporte reverso de colesterol, protección endotelial, acción antiinflamatoria, antiapoptótica, antiproliferativa y antitrombótica. Entonces vamos a tener estas causas primarias, con estos 45 polimorfismos nucleótidos simples asociados a las concentraciones de triglicéridos, y causas secundarias, donde las más importantes son las que ustedes ven acá adelante: obesidad, diabetes, dieta, alcohol y sedentarismo. Dentro de la dislipidemia heterogénica de diabetes es muy interesante, como se da acá en el estudio ACORD, LIPID, casi 6.000 pacientes con un follow-up casi a los 5 años, donde se comparó la presencia de dislipidemia heterogénica, que se incrementó en un 70% de riesgo de eventos cardiovasculares mayores, y la asociación de simvastatina fenofibrato, que sería en oscuro, la simvastatina sola en blanco, redujo significativamente el riesgo con sujetos con LDL en rango, o sea, menor a 100, pero con no HDL mayor a 130. Se redujeron MEIS. Además hay un riesgo residual, como se ve en el estudio REALIS, R3I, con LDL en objetivos terapéuticos, en la medida que baja el HDL y se incrementan los triglicéridos. También vamos a tener un riesgo residual de colesterol no HDL. Esto es muy interesante, porque si tengo menos de 100 el LDL, pero mayor o igual a 130 el no HDL, incrementa el riesgo, a diferencia si ambos están bajos. Y en relación a si ambos están mayor o igual a 100 y mayor o igual a 130, obviamente se incrementan. Y si el LDL es mayor a 100 o igual a 100, pero el no HDL es menor a 130, ustedes ven cómo se queda el HR en 1. Y la gran diferencia entre la L densa y pequeñas y las grandes, fundamentalmente el componente de ApoB. También hay una asociación entre el colesterol HDL, LDL y los triglicéridos con el riesgo de enfermedad coronaria. Y también hay una disminución del riesgo cardiovascular por cada milimol por litro de disminución de triglicéridos, reduciéndose en 0.84 con una P de 0.0026. También hay una asociación muy interesante entre dislipidemia heterogénica y enfermedad microvascular, fundamentalmente con retinopatía, donde el grado de retinopatía se asocia en forma positiva a triglicéridos, de forma negativa con HDL. La hipertrigliceridemia incrementa el riesgo de desarrollar maculopatía, prevalencia y progresión de la retinopatía. Por eso es importante en diabetes. Y la nefropatía va a provocar que haya mayor incidencia y progresión. ¿Cuáles son las recomendaciones para el tratamiento farmacológico, según la guía europea? Hay un nuevo concepto, que se los mostré acá, que lo vamos a explicar acá. Se recomienda el tratamiento con estatina, fármaco de primera elección, para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular de los pacientes con riesgo alto de hipertrigliceridemia mayor a 200. Y esto es lo nuevo. Se debe considerar el tratamiento con PUFA-N3, 22 gramos día etilo de icosapento, en combinación con estatina, en pacientes con riesgo alto o superior que tengan triglicéridos entre 135 y 499, a pesar del tratamiento con estatina. En prevención primaria, se puede considerar el tratamiento con fenofibrato o abenzafibrato en combinación con estatina para pacientes que cumplan el objetivo de LDL y tengan concentración de triglicéridos mayor a 200. Y para pacientes con riesgo alto, que cumplan el objetivo de colesterol LDL y tengan concentración de triglicéridos mayor a 200, se puede considerar el tratamiento con fibrato o bezafibrato en combinación con estatina. Y acá tenemos el estudio REDUCE-IT. Variable principal: muerte causa cardiovascular, infarto, ictus, revascularización coronaria, angina inestable, un N bastante interesante. Y ustedes ven cómo el etil de icosapento
separa las curvas de Kaplan-Meier prácticamente al año, con una baja de un 20% de muerte cardiovascular, 31% de infarto, 28% de stroke y 31% de muerte súbita. Y en relación a cambio de la guía 2016 al 2019, se cambia lo de la ApoB y se recomienda el análisis de ApoB para evaluación de riesgo, especialmente en personas con triglicéridos elevados, diabetes, obesidad, síndrome metabólico o LDL muy bajo, y si está disponible puede usarse como alternativa al colesterol LDL como análisis lipídico, principal para el cribado, el diagnóstico y tratamiento, y puede ser preferible el colesterol no HDL en personas con triglicéridos elevados, diabetes, obesidad o colesterol LDL muy bajo. En el consenso de dislipidemia heterogénica, los fibratos, ustedes conocen los mecanismos, ¿ya? Pero la evidencia de reducción no es muy alta, sí en combinaciones con estatina, donde la que se recomienda es la combinación fenofibrato-estatina, que es la de mayor seguridad entre las combinaciones disponibles de fibrato-estatina por la menor probabilidad de efecto adverso, que sería una recomendación A2A. El fenofibrato aporta cambios de tamaño de las partículas de LDL y HDL, mejora la difusión endotelial, tiene efecto antiinflamatorio y disminuye la trombogénesis y desempeña un papel protector en la retinopatía diabética y podría ser considerado su uso, pero es evidencia clase C. Los estilos de vida son muy importantes, bajar de peso, consumir más elementos poliinsaturados y monosaturados, incrementar la omega 3, por ejemplo, en pescado, tipo salmón, ejercicio, controlar los niveles de glucosa, bajar la ingesta de carbohidratos y consumir moderadamente o bajar el consumo de alcohol. El omega 3 solos, o niacida, o fibrato, para prevención cardiovascular no está soportado, solos. En pacientes con enfermedad aterosclerótica establecida o alto riesgo cardiovascular, se deben considerar asociar a estatina, el eicosapento de etil, como les comenté, y en pacientes con severa hipertrigliceridemia y riesgo alto de pancreatitis, deberíamos considerar fibrato, niacida, los omega 3. Para pacientes con pancreatitis por hipertrigliceridemia mayor a 1000, podemos considerar la insulina y la infusión de plasmaféresis, en adición a los elementos anteriormente mencionados. También es interesante pensar en los pacientes que tienen hipertrigliceridemia con enfermedad aterosclerótica establecida, mayor o igual a 150, en ayuna o no en ayuna, mayor o igual a 175, o que tengan triglicéridos menor a 500. Vamos a tener que descartar causas secundarias, pensar la dieta y estilo de vida, optimizar el control glicémico y maximizar la terapia con estatina, preferentemente de alta intensidad. Si el paciente sigue con esto, si tiene LDL menor a 70, tenemos que siempre descartar causas secundarias y optimizar los estilos de vida, y podemos considerar el etil-eicosapent. Si tiene entre 70 y 99, nuevamente tenemos que, si ha logrado el riesgo, podemos volver acá y tener siempre, pensar en la combinación de triglicéridos y LDL como riesgo para el enfrentamiento a nuestro paciente. Y acá se hace nuevamente la interpretación por el LDL, y si tiene mayor a 100, debemos maximizar la terapia con estatina y optimizar la adherencia. Incluso aquí están las guías que ya podemos usar en ese momento. En relación a hipertrigliceridemia sola, hay que repetir no en ayunas. Si tiene entre 150 y 499 mayor a 500, siempre debemos hacer un screening para causas secundarias o factores que exacerben la situación, y obviamente intensificar todo lo que sea estilos de vida. Se repite si tiene no tanto mayor a 500 a las 8 o 12 semanas, y a las 4 semanas mayor a 500. Esto es una guía británica. Si tiene menos de 200, se puede continuar con cambio de estilo de vida. Si tiene entre 200 y 499, hay que conocer su riesgo de aterotrombosis y el riesgo incrementado. Si lo tiene, estatina más menos fibrato o EPA. Si tiene menor o mayor a 500, ahí podemos ya agregar, si tiene mayor a 500, fibrato omega 3, y se va controlando cada 6 a 8 semanas, y de ahí se puede agregar niacida, evaluar dieta, nuevamente volver a evaluar causas secundarias. Debemos entonces excluir causas secundarias, hábitos de estilo de vida, calcular riesgo cardiovascular, y si tienen triglicéridos mayores de 175 y persistentes,
Riesgo cardiovascular potencial, borderline, intermedio, terapia con estatina. Si tiene hipertrigliceridemia moderada, riesgo cardiovascular alto, terapia con estatina. Si tiene hipertrigliceridemia severa, agregar fibrato y terapia emergente. Si tiene triglicéridos mayor a 135 como un factor de riesgo cardiovascular y o diabetes o enfermedad aterosclerótica, estatina más ácido eicosapentaenil, como ya lo hemos comentado. En el consenso de dislipidemia heterogénica vamos a tener estilo de vida con los riesgos que les comenté y los niveles que les dije. Y claramente el intensificar cambio de estilo de vida más estatina en esta primera etapa y en riesgo muy alto estatina más fenofibrato. Acá si no se cumple, de triglicéridos HDL bajo, se añade fenofibrato. ¿Cómo tenemos que tratar entonces esta dislipidemia heterogénica? Factores desencadenantes y agravantes, fármaco hipolipemiante controlando el colesterol génico, las estatinas son fármaco de primera elección, y segundo objetivo, controlar la hipertrigliceridemia, como ya lo hemos comentado. Entonces, en el actual, las dietas y las terapias no son tan efectivas, sobre todo cuando son triglicéridos tan altos. Hay algunas terapias nuevas, y obviamente tenemos que reducir las pancreatitis y el riesgo residual, como ya les comenté. Y acá tenemos estas novel terapias como los receptores selectivos del PPAR alfa, como el pemafibrato, los antagonistas del C3, como el volanesorsen, o los ARN pequeños de interferencia, como acá, o los inhibidores de la NGPTL3, como el bupanorsen. También tenemos lo del ANGPTL4, que son inciertos todavía, y lipasa de lipoproteína a nivel de terapia génica, con el alipogene Tiparvovec. Van a haber una serie de terapias nuevas a nivel molecular y a nivel genético, donde están la acción de los RNA antisentido, los ARN pequeños de interferencia, los anticuerpos monoclonales, y probablemente la edición de genes a nivel futuro. Como mensaje final, espero que hayan dado cuenta que los triglicéridos son factores de riesgo independientes que resultan en peores resultados cardiovasculares. Muchas gracias. Hola, soy Rodrigo Alonso del Centro Avanzado de Medicina Metabólica y Nutrición en Santiago de Chile, presidente de la Corporación Grupo Chileno Trabajo en Aterosclerosis, y quiero agradecer a la Academia Latinoamericana de Lipidología y Prevención Cardiometabólica, a la LIP, a la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Hipertensión Arterial y Prevención Cardiovascular y al Colegio Panamericano del Endotelio por la posibilidad de participar en este diplomado de lípidos y riesgo cardiovascular. Yo les voy a hablar principalmente de las hipercolesterolemias, cómo entendemos la poligénica, la familiar y las formas secundarias. Esta es la agenda de la clase. Entonces, parto con unas situaciones clínicas cuando nos enfrentamos al paciente que nos llega con una analítica con un colesterol. Y ustedes ven aquí dos situaciones porque son dos niveles de colesterol, 250 y 340. Pero cuando vemos el perfil lipídico completo, vemos que en algunos tiene los triglicéridos altos, en otros los triglicéridos son normales, en algún caso tiene colesterol HDL elevado, en los otros normal o más bien bajito, el colesterol LDL en alguna situación muy elevado y en otros normal, y el colesterol no HDL. Entonces, siempre nos preguntamos, bueno, ¿y este paciente qué es lo que tiene? ¿No? ¿Qué tipo de hipercolesterolemia es la que tiene? Y para eso tenemos que preguntar, lógicamente, los antecedentes familiares, tanto de dislipidemia, colesterol y o triglicéridos elevados, y de enfermedad cardiovascular, los datos de alimentación, descartar causas secundarias y buscar en la exploración los depósitos lipídicos. Entonces, ante un paciente con hipercolesterolemia, tenemos que tratar de definir su causa, si es primaria, de base genética o secundaria. Muchos de los pacientes van a tener una combinación de factores genéticos con factores secundarios. Evaluar el riesgo cardiovascular global, porque esto nos va a permitir establecer metas terapéuticas en colesterol LDL. En el caso de los triglicéridos, evaluar el riesgo pancreatitis, pero eso es motivo de otra clase. Por supuesto, tomar la decisión de intervenir, porque tenemos que disminuir el riesgo cardiovascular de este paciente. Esa es la razón por la cual nos preocupamos del perfil lipídico, ¿no? Disminuir el riesgo cardiovascular asociado a este perfil lipídico junto con los otros factores de riesgo. Y establecer medidas dietéticas de control de los factores de riesgo cardiovascular y eventualmente las medidas farmacológicas u otros tratamientos que dispongamos.
Entonces, les voy a presentar un caso que creo que es interesante. Vean ustedes, un varón de 39 años que lo derivan a consulta con el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. Él tenía un perfil lipídico y si ustedes lo ven, con estos niveles de colesterol LDL y colesterol total, uno podría hacer la sospecha o plantear el diagnóstico de una HF. Pero si le preguntamos los antecedentes familiares, nos dice, bueno, mi madre tiene el colesterol alto desde la menopausia, o sea, ya es raro, ¿no? Ya no es tan familiar, no es de larga data. Tiene dos hermanos que desconocen el perfil lipídico y tiene dos hijos con colesterol total, con colesteroles normales. Y no hay antecedente de cardiopatía isquémica prematura en familiares. No hay ACOP corneal ni síntomas tendinosos, como los depósitos tendinosos. Y cuando le revisamos la historia, aparece un colesterol de 149 en 2014. Por lo tanto, esto ya no es familiar. La familiar viene y lo veremos desde el nacimiento. Y en el 2020 tenía fluctuaciones de colesterol entre 202 y 328. Le habían dejado atorvastatina 20 y la tomaba de forma irregular. Pero cuando le preguntamos ya la historia nutricional, nos dice que hace pautas keto por periodos de 4 meses de forma intermitente. Entonces, en el periodo que se llega con este colesterol, pues estaba haciendo una pauta keto, con mucha grasa de origen animal. Entonces se le indicó cambiar la alimentación a una pauta mediterránea y vean ustedes el perfil lipídico que nos trae sin tratamiento farmacológico. Sigue teniendo el colesterol LDL algo elevado, probablemente haya factores poligénicos, pero claro, con la alimentación claramente se descompensó y simuló una HDL. Entonces, causas de hipercolesterolemia hay primarias, la base genética, tenemos la hipercolesterolemia familiar, la hipercolesterolemia poligénica, que me voy a referir, y algo a la familiar combinada, que aunque es una hiperlipemia mixta combinada de colesterol y triglicéridos, a veces la vamos a ver solo con colesterol. Y secundarias tenemos aquí un listado de causas que son importantes siempre descartar: factores dietéticos, el consumo de alcohol, la condición de embarazo, la menopausia, el hipotiroidismo no controlado, alteraciones de la función renal, la obesidad, síndrome metabólico, diabetes, VIH, enfermedades autoinmunes, fármacos, etc. Bueno, es un listado grande y uno siempre va descartando las causas secundarias en la mayoría de los pacientes. Aquí tenemos, desde el punto esto es una tabla que sale en la orientación técnica del Ministerio de Salud en Chile, pero es bastante interesante porque nos ve de los factores dietéticos, qué enfermedades, qué condiciones, qué fármacos pueden producir o se asocian a aumento a colesterol LDL. Entonces es bastante fácil para luego hacer el checklist, ¿no? Y ir descartando las causas secundarias. Ahora, en exámenes de laboratorio, lo básico, ¿no es cierto? Tenemos que descartar la diabetes con una glucosa de ayuna sin hemoglobina glicosilada, la creatinina plasmática, que nos permite ver función renal, pruebas hepáticas, la albúmina plasmática, que nos va a ayudar también junto con el examen de orina por el síndrome nefrótico, por ejemplo, las hormonas tiroideas. Esto es lo básico, un perfil bioquímico básico, con pruebas de hemoglobina glicosilada y examen de orina, además del perfil lipídico. Pero también podríamos pedir eventualmente la lipoproteína A, que es un factor de riesgo también de base genética, que ya lo veremos un poquito más adelante en alguna situación, y si está disponible el estudio genético. El estudio genético cuando tenemos sospecha de hipercolesterolemia familiar. De hecho, no está disponible en todos los países de América Latina, en algunos se hace y a veces lo hacemos en colaboración con laboratorios europeos. Entonces, ¿qué es importante? Preguntar la historia familiar. Entonces, vean ustedes aquí, supongamos que tenemos un caso que nos consulta, ¿no? Una mujer, por ejemplo, ¿no? Y tiene 37 años, hizo con un colesterol de 390, perdón, 45 años, hizo un infarto a los 37 años. Entonces, claramente orienta a una hipercolesterolemia familiar y vemos que el árbol familiar es de HF, hay agregación vertical y horizontal, muchos miembros de la familia están afectados y también gente joven, ¿no? Entonces hay enfermedad cardiovascular prematura, siempre es colesterol muy elevado, en la gente joven puede ser un poquito más bajo, pero siempre sobre 300 mayoritariamente, ¿no? Bueno, esto sería un árbol sugerente de una HF. Luego tenemos este otro árbol, ¿no es cierto?, en que tenemos, vean ustedes aquí, la misma mujer de 45 años, pero con triglicéridos ya de 300, colesterol no tan alto, tiene el hijo con unos triglicéridos un poquito elevados, el padre también con, o sea, hay hiperlipemia mixta, ¿no?, combinada, y también hay enfermedad cardiovascular y son varios miembros de la familia y esto podría tratarse de una hiperlipemia familiar combinada. Aquí predominan los triglicéridos, pero en algunos casos vamos a ver con colesteroles, solamente colesteroles elevados. Y tenemos este otro caso, en que son casos más aislados, menos enfermedad cardiovascular, colesteroles no tan elevados, ¿no? Y que este sería pues, el árbol que uno suele ver en una poligénica, ¿no? En que hay herencia, pero no es tan marcada, no es esta agregación del 50% que vemos en la familiar o en la familiar combinada.
Entonces, ¿qué es la HF? Es una enfermedad genética monogénica. El 90% está causada por mutaciones, por variantes patogénicas en el receptor de las LDL, y tenemos también mutaciones en el gen de la ApoB, PCSK9 y otros genes que se van describiendo. Tiene una transmisión autosómica dominante, esto quiere decir que afecta al 50% de la descendencia. En cada embarazo la probabilidad es sí o no un 50%, y de 4 hijos, por ejemplo, la probabilidad es que 2 hayan heredado la hipercolesterolemia familiar. Está presente desde el nacimiento. Los niveles de colesterol elevado no aparecen después de los 10 años, 15 o 20 años de edad, como puede pasar en la familiar combinada o en la poligénica. Aquí, desde el momento que nacen, los niveles son elevados. Se asocia a un elevado riesgo de mortalidad cardiovascular en edades tempranas. Hay 2 variantes, la heterocigota y la homocigota. La heterocigota, uno de los progenitores tiene la variante que transmite, que hereda, ¿no es cierto? Y el otro progenitor no, por lo tanto la probabilidad, al ser autosómica dominante, es de un 50%. Bueno, esta variante heterocigota no es una condición, no es una enfermedad rara, es frecuente. Datos actuales apuntan a una prevalencia de un caso en cada 200 o 250 personas en la población general. La que sí es una enfermedad rara es la variante homocigota. Para esto, ambos progenitores tienen que tener la mutación en el gen responsable. Y en este caso, la prevalencia es de un caso por cada 300.000 en la población general. Por lo tanto, la variante heterocigota no es rara, es frecuente, esos pacientes están. La que sí es rara es la homocigota. Cuando se sospecha en toda persona que llegue adulta con un colesterol LDL mayor a 190 miligramos decilitro o un colesterol total sobre 300, pero tiene que tener además historia familiar de hipercolesterolemia y o enfermedad cardiovascular prematura. Y luego tenemos que hacer el diagnóstico, y para eso tenemos criterios clínicos. El más usado es de la red de clínicas de lípidos de Holanda, hay otros a nivel mundial, y también tenemos el diagnóstico genético, si es que estuviera disponible. Es cierto que el diagnóstico genético hace años era caro, ahora se ha ido abaratando, son técnicas que son mucho más rápidas de realizar, porque se hace secuenciación masiva, pero el costo también ha ido disminuyendo en el transcurso del tiempo. Entonces, estos son los criterios de la red de clínicas de lípidos de Holanda, que consiste en aplicar una puntuación a cada uno de estos criterios. Entonces, por ejemplo, en este caso, un colesterol LDL de 353 son 8 puntos, aquí hay síntomas tendinosos, que son 6 puntos, y arco corneal, que son 4 puntos. Este caso tendría 18 puntos y por lo tanto tiene un diagnóstico clínico de certeza. Estos son los criterios más utilizados a nivel mundial y que se han validado en algunas poblaciones. Para la homocigota, que es la situación rara, no existen criterios uniformes a nivel mundial. Los más utilizados son niveles muy elevados de colesterol, LDL sobre 500, esto quiere decir un total alrededor de 600 sin tratamiento. Ambos padres, lógicamente, deben ser, o progenitores, deben ser heterocigotos, deben tener colesterol elevado sugerente de hipercolesterolemia familiar heterocigota, o sea, sobre 190-200, o con el diagnóstico genético ya realizado. Y podemos observar síntomas cutáneos en edades muy tempranas. Vean ustedes aquí, estos son, por ejemplo, en casos de pacientes con HF heterocigota, el arco corneal, esta línea blanquecina, ¿no? Que puede ser parcial o total y que deja un espacio de coloración del iris entre el arco corneal y la esclerótica, ¿no? Tiene valor cuando aparece antes de los 45 años en las personas. Y estos síntomas tendinosos, en los síntomas, en los tendones extensores de los dedos de la mano o en los tendones aquiles, también pueden haber en la rodilla, en la planta del pie, donde haya tendones puede haber síntomas. Y aquí tenemos, en el caso de los homocigotos, ven ustedes lo impresionante que es, ¿no? Esta sintomatosis importante en las rodillas, en los niños, en los tendones de Aquiles, en el codo, entre los dedos. Este es el patrón mnemónico, el que aparece aquí entre el pulgar y el dedo índice. También lo vemos en adultos, aquí con harta expresión en el arco corneal. Vean ustedes este gran síntoma en la rodilla, en las manos, en los codos. Por lo tanto, vamos a ver en niños, que es raro, pero podemos encontrar con esta gran expresión fenotípica, y también en algunos adultos. El estudio genético, si está disponible, nos da el diagnóstico de certeza, porque usando los niveles de colesterol LDL en los familiares vamos a tener prácticamente un 30% de falsos positivos y negativos, porque hay un solapamiento. Hay personas en una familia con colesterol elevado que no tiene HF cuando lo estudiamos molecularmente, o que tiene colesteroles no tan elevados o incluso normales y que sí tienen mutación. Hay otros factores que se heredan también. Para el cuidado en cascada familiar, puede dar información para estratificar el riesgo en el cuidado médico, no tiene impacto psicológico y podría tener implicaciones en algunos países en la elección del tratamiento, especialmente los nuevos tratamientos que son más caros.
Este es un estudio realizado con los datos de la red iberoamericana de HF para que vean cómo se comparten mutaciones con países, entre países sudamericanos y países europeos, lo cual es lógico con la colonización y con la inmigración que hay entre los países. Y lo que sabemos es que hay una gran variabilidad fenotípica, o sea, vamos a tener solapamiento en niveles de colesterol entre los heterocigotos y los poligénicos, entre los heterocigotos severos y los homocigotos, en cuanto a niveles de colesterol. Y también en la expresión en cuanto a enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular en la HF depende de una serie de factores, a pesar de ser una mutación en un gen, la expresión de enfermedad es bastante heterogénea. Son pacientes considerados de alto riesgo, eso es cierto, al menos de alto riesgo, pero vemos familias que tienen enfermedad cardiovascular y otras que hacen menos enfermedad cardiovascular. Hay familias resilientes. Esto depende de una serie de factores, tanto genéticos, la presencia de otros factores de riesgo, la LPA, la inflamación, etc. Los datos del riesgo cardiovascular, los datos del estudio SafeHeart en España, hay más riesgo en los que tienen HF con diagnóstico genético versus sus familiares no afectos. En el estudio de Copenhague hay más riesgo de enfermedad coronaria. Todo esto es ajustado por otros factores de riesgo comparado con los que no tienen HF. Y también hay estudios de secuenciación masiva en grandes poblaciones que demuestran que tener mutación implica más riesgo. Esta la pasamos rápidamente. Cualquier definición de HF en pacientes que han tenido eventos coronarios implica tener más riesgo de recurrencia de eventos. Eso es lógico porque tenemos una enfermedad que está desde el nacimiento y hay mucha enfermedad aterosclerótica. Pero tener mutación implica aún más riesgo. Para el mismo nivel de colesterol LDL, aquellos que tienen mutación tienen mucho más riesgo, esto es ajustado para el total, ¿no es cierto?, que aquellos que no tienen mutación. ¿Y esto por qué? Porque para el mismo nivel de colesterol LDL, cuando encontramos mutación, significa que el colesterol está alto desde el momento del nacimiento. También el tipo de mutación es importante. Este es un estudio antiguo nuestro, donde vemos que las mutaciones más graves tenían mucho más riesgo de hacer enfermedad en el tiempo que los que tenían mutaciones menos graves. Esto es un corte transversal del estudio SafeHeart en España, pero un estudio reciente de 3 cortes mostró exactamente lo mismo de forma prospectiva. Los que tienen mutaciones graves de alelo nulo tienen mucho más riesgo de hacer enfermedad en el tiempo que los que tienen alelo defectuoso. Por lo tanto, conocer la mutación es importante. En cuanto a LPA, es otro factor de riesgo independiente. Nosotros analizamos en la corte en SafeHeart y vimos que los que tenían HF tenían niveles más elevados de LPA y que sobre 50 se empezaban a separar las curvas de enfermedad cardiovascular, que había cierta relación con el tipo de mutación, pero lo más importante era la interacción entre el tipo de mutación y los niveles de LPA. Los que tenían mutaciones graves y niveles de LPA elevados son los que hacían más enfermedad cardiovascular comparado con aquellos que tenían mutaciones menos graves y niveles de LPA normal. Por lo tanto, la LPA debe medirse en todo paciente con HF. En los casos homocigotos, solamente mostrar, estos también son datos de la red iberoamericana, los niños homocigotos hacen más enfermedad o vemos más enfermedad valvular aórtica. En los adultos, los que llegan a la vida adulta, hacen más enfermedad coronaria. Como es una enfermedad grave y las mutaciones suelen ser más graves y son los dos alelos los que están mutados, es mucho más la expresión fenotípica, ¿no? Entonces, los que tienen al menos un alelo grave o nulo tienen más frecuencia de enfermedad cardiovascular, más estenosis valvular aórtica y hacen los eventos mucho más tempranos. Hacemos a la poligénica. Bueno, todos nos hemos encontrado con pacientes que le hacemos la historia y nos dice, sí, mi mamá o mi papá tiene el colesterol elevado, entonces uno dice, oh, una HF. Pero sin embargo, hacemos bien la historia, el árbol familiar, y vemos que no hay tanta historia en la familia y tampoco son niveles tan elevados de colesterol como en la que vimos anteriormente. Entonces le hacemos el estudio genético y sale que el estudio es negativo. Bueno, esta es la hipercolesterolemia más frecuente en la población general, más frecuente que la anterior. Puede haber agregación, pero es muy poquita, ya 20% de los casos, y los niveles de colesterol suelen ser no tan elevados, en algunos casos puede ser, pero en general no son tan elevados, y por supuesto el riesgo cardiovascular depende de los niveles y de la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular. Y se ha visto, se ha estudiado en poblaciones con HF y sin HF de qué manera se ha generado este score poligénico, ¿no? Que se estudian variantes que son frecuentes en la población general, por eso son polimorfismos genéticos, ¿no? Y que se puede generar un score, un sistema de puntuación genético para decir si el paciente tiene o no tiene un score poligénico alto. Entonces se ha visto que en varios estudios que los pacientes con HF, con clínica de HF, pero que no tienen mutación detectada, aproximadamente el 70% tienen una causa poligénica. Uno hace el diagnóstico clínico porque descarta la gran agregación y los niveles tan elevados
de la HF y a veces ponemos el apellido de hipercortisolemia poligénica con agregación familiar. Y la familiar combinada, para ir terminando, también es frecuente, un 2%. Vemos este árbol familiar, donde hay enfermedad cardiovascular prematura también, pero ven ustedes que los perfiles lipídicos pueden ir con colesterol elevado, pero también van con triglicéridos y va cambiando en el tiempo. No es un perfil único en un paciente, sino que puede ir cambiando en el tiempo. Es la hiperlipemia más frecuente en enfermos coronarios, está presente en el 38% de los enfermos con un infarto o que han hecho un infarto antes de los 40 años de edad y en el 40% de todos los supervivientes de un infarto. Por lo tanto, lo vamos a ver más frecuente que la HF, pero se puede confundir. La genética también tiene una marcada agregación familiar con un patrón de herencia autosómico dominante. Y aquí el defecto genético no es uno como en la HF, que es un gen muy claro. Aquí pueden haber factores a nivel de los triglicéridos, a nivel del colesterol, aumento de la síntesis de ApoB, etc. La presentación clínica, a diferencia de la HF, que está presente desde el nacimiento, aquí aparece más tardíamente, puede aparecer en la infancia, pero en general a partir de los 7 o 8 años de edad. Pueden haber alteraciones lipídicas más evidentes a partir de la segunda década, a partir de los 10 años, alta prevalencia de obesidad, resistencia a la insulina y hipertensión, pero alto riesgo de enfermedad cardiovascular o aterosclerótica prematura. Vamos a ver también arco corneal y santelasis, pero no, muy poco probable o nada de santomas. Estos son los defectos metabólicos solamente, que es bastante más complejo que en la HF, porque los polimorfismos, los genes alterados pueden estar tanto para explicar la disfunción del tejido adiposo, alteración de la producción hepática de triglicéridos y VLDL, y también alteraciones en el catabolismo de las LDL. O sea, es bastante más complejo que la HF. Se han diseñado este tipo de score para hacer el diagnóstico. Estos son datos de Holanda. Entonces, bueno, conociendo los niveles de triglicéridos, de colesterol, de ApoB, que no se realiza en todas partes, uno puede sacar una puntuación, y si está sobre una puntuación uno puede sospechar el diagnóstico. En España hicimos unas guías ya hace unos años y se plantearon estos criterios diagnósticos del individuo afecto cuando este individuo tiene nivel de colesterol sobre 240 y triglicéridos sobre 200, y en menores de 20 años son los criterios, y se excluyen causas secundarias como una obesidad importante, una diabetes no controlada o un hipotiroidismo no controlado, un gran consumo de alcohol. Bueno, un paciente puede tener esto, por supuesto, pero era como para hacer el diagnóstico más claro de una H familiar combinada. Y tenía que tener también familia afecta. Entonces vamos a ver fenotipos cambiantes en el sujeto y en sus familiares. Eso es lo que hace más el diagnóstico, excluyendo, por supuesto, niveles muy elevados de colesterol o presencia de síntomas en la familia. Ya para terminar, solamente decir entonces que estos pacientes están en nuestra consulta, que cuando los vemos tenemos que tratar de diferenciar si es primaria o secundaria, y si es primaria tratar de definir si es una familiar heterocigota, una familiar combinada, una poligénica. Aquí tenemos una tabla con el diagnóstico diferencial entre ellas. A veces vamos a tener solapamiento, pero yo creo que la mayoría de las veces podemos hacer un diagnóstico clínico adecuado. Eso sería todo. Quiero agradecerles nuevamente la posibilidad de participar en este curso y encantado de responder sus dudas.